Buenos días, hoy les vamos a presentar una cápsula sobre vascularización de cara y escal, además de cavidad nasal. Integrante Constanza Almendra, Constanza Barra, Constanza Cabrera, Evelyn Burgos y Nicole Campos, que les habla. Vascularización facial. La inervación cutánea sensitiva de la piel y del escalp procede principalmente del nervio trigémino, mientras que la inervación motora de la miología facial corre a cargo del nervio facial. Dentro de la irrigación está la arteria facial, la cual es una arteria colateral de la arteria carótida externa, que forma también ramas colaterales como la arteria palatina ascendente, la tonsilar, la submental, la arteria labial superior e inferior y la nasal lateral. También se encuentra la arteria maxilar, que es la mayor de las dos ramas terminales de la arteria carótida. Da origen a 15 ramas colaterales, aunque una es inconstante. En su primer tramo o porción mandibular se encuentra la arteria auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media, la alveolar inferior y la rama meningia accesoria. En el segundo tramo o porción pterigoidea está la arteria temporal profunda posterior y anterior, la rama pterigoidea, la arteria mesenterina y la bucal. En el tercer tramo o porción pterigopalatina está la arteria alveolar posterior, la palatina descendente, la rama faríngea, la arteria del conducto pterigoideo y la arteria infraorbitaria. También se encuentra la arteria temporal superficial, la cual sus ramas terminales se encuentran anastomosadas con sus contralaterales, las cuales son la arteria frontal y la parietal. Además, da origen a dos ramas colaterales llamadas arteria facial transversa y arteria cigomático orbitaria. Drenaje venoso del escal. Los vasos sanguíneos discurren en la segunda capa de la piel cabelluda. Las arterias que contribuyen a la irrigación son la arteria carotidia externa y la arteria carotidia interna. En la arteria carotidia externa tenemos a la vena occipital, a la vena auricular posterior, a la vena temporal superficial. En la arteria carotidia interna está la vena supratroclear, la vena supraorbitaria. El drenaje venoso en la porción anterior es por las venas supraorbitarias y la supratroclear. La vena supraorbitaria y la supratropial drenan el tercio anterior del cuero cabelludo, la vena temporal drenan el tercio medio del cuero cabelludo y la vena auricular posterior y la vena occipital drenan el tercio posterior del cuero cabelludo. Drenaje linfático de la cara y el escal. Los linfonodos se encargan de filtrar la linfa. Los linfonodos nos avisan de alguna infección o enfermedad del cuerpo. A nivel de la cara y del cuello tenemos un conjunto de linfonodos. En el cuello tenemos un conjunto de linfonodos, los cuales van a formar el anillo pericervical, el cual está conformado por los linfonodos occipitales, los linfonodos mastoides, los paratiroides, los supramandibulares, los supramentonianos. Los linfonodos faciales no forman parte del anillo pericervical debido a que forman parte de la cara. La nariz corresponde a la parte exterior de las cavidades nasales. Está formada por las siguientes porciones: la raíz, el dorso, el vértice, las alas y las narinas. Su estructura se compone de una porción ósea, una porción cartilaginosa, un revestimiento externo, una capa muscular, un revestimiento interno. El esqueleto osteocartilaginoso tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. En la porción ósea están los huesos nasales, proceso frontal del hueso maxilar, porción nasal del hueso frontal, porción ósea del septo nasal. Y en la porción cartilaginosa tenemos los cartílagos laterales, cartílagos alares y del septo nasal. Los músculos que componen la nariz son el prócer en superior, los músculos nasales que tienen porción transversa y alares, y el depresor del tabique nasal. La nariz tiene 4 paredes que se dividen en pared superior o techo, pared inferior o piso, pared medial o septo que estaría en esta zona central, y la pared lateral, que es donde se ve esta zona, donde están las conchas nasales superior, medial e inferior, también el meato superior, medial e inferior.
También tenemos el receso esfenoetmoidal y la eminencia nasal. Vascularización de la cavidad nasal. La primera irriga la pared lateral y medial de la cavidad y el vestíbulo nasal. La segunda irriga la cavidad nasal. La tercera irriga la cavidad nasal, pared lateral y medial. La cuarta irriga el piso de la cavidad nasal. La quinta irriga la piel de la narina y del vestíbulo nasal. La sexta es el plexo del Kieselbach. Toda la inervación de la cavidad nasal proviene del nervio maxilar del trigémino. La primera otorga sensibilidad e inerva la mucosa del vestíbulo nasal y del vértice de la nariz, como también la piel del vértice nasal. La segunda otorga sensibilidad a la pared medial de la cavidad nasal. La tercera otorga sensibilidad a la mucosa del piso de la cavidad nasal. La cuarta otorga inervación a la mucosa de la pared lateral de la fosa nasal. Y la quinta es el nervio nasal lateral posterior-inferior. Los senos paranasales. En los senos paranasales encontramos la frontal, el maxilar, el esfenoidal y las celvillas etmoidales. En el seno frontal está desarrollado entre las dos láminas de este hueso. Tiene un aspecto triangular, ubicado en el espesor de la escama del frontal, y está inervado por el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario, y drena en el meato medio. Las celvillas etmoidales se encuentran dentro de las masas laterales del etmoides y son nervios etmoidales anterior y posterior que otorgan la sensibilidad a las celvillas. En el seno esfenoidal está localizada en el cuerpo de los esfenoides y se relaciona por posterior a la silla turca y por lateral con los nervios ópticos y la arteria carótida interna. Lo inervan los ramos orbitarios del nervio maxilar del trigémino y drena en el receso esfenoetmoidal. En el seno maxilar, los senos son de forma piramidal, que de base lateral y el vértice medial. Está inervado por los nervios alveolar superior anterior y nervio alveolar superior medio, y drena en el meato medio. Muchas gracias por su atención.